Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición del Festival del Libro en Olavarría. En esta oportunidad vamos a charlar con Federico Vázquez. Es periodista, músico argentino, estudió historia en la UBA, es director y editor del medio Futurock, que fundó junto a Julia Mengolini en el 2016. Fue director de Radio Nacional Rock, escribe sobre política internacional y actualmente conduce Un Mundo de Sensaciones en Futurock. Bienvenido a la Olavarría y al Festival del Libro, Federico Vázquez. Buenas tardes, bueno, gracias por estar acá. Tranquilamente decía, bueno, sé que estamos arrancando. Bueno, me presento, hago un poco extensión de la presentación de recién. Venimos un poco en presentación de Futurock, que es un medio, para los que lo conocen, es una radio que surgió en el 2016. La armamos con un grupo de comunicadores. Es una radio que tenía como intención demostrar que se podía armar un medio de comunicación de cero, un medio de comunicación que fuera al mismo tiempo masivo, que se escuchara en principio en todo el país, que tuviera una incidencia real, y todo eso que suena más o menos simple, había que demostrar que era posible, porque como ustedes por ahí tienen internalizado y será lógico que así sea, un medio de comunicación a priori aparece como algo muy lejano, muy difícil, que solamente se puede realizar con una cantidad de dinero descomunal, hay que ser un gran empresario, contactos y demás cosas. Y esa idea un poco rebelde, un poco provocadora, tenía que ver con demostrar que podía hacerse también, que había otro camino posible para construir un medio de comunicación en Argentina, utilizando un poco las ventajas que nos da Internet hoy, que vuelve más accesible ciertas cuestiones tecnológicas. En lo que refiere a la radio, hace unos años requería una inversión muy importante. Y entonces sí, esa idea que nosotros teníamos de que un medio era igual a tener una gran espalda de capital, de know-how, y de contactos y de demás cuestiones, hoy eso, al menos en términos técnicos, era posible hacerlo de una manera más sencilla. Nuestra radio sale por internet y cualquiera se baja la aplicación de Futurock en su celular y empieza a escuchar la radio. Y la inversión que se requiere para eso, los aparatos que tenemos que tener nosotros de nuestro estudio para emitir, son bastante simples. Digo esto porque sin eso no se entiende un poco cómo construimos el medio. Y en un sentido más profundo, lo que queríamos demostrar, no solo que era posible técnicamente, empresariamente, económicamente, sino que era posible también porque había una audiencia que estaba buscando, y que creemos que sigue existiendo un montón de gente que todavía no tiene los medios de comunicación que quisiera tener para informarse, para divertirse. Creemos que faltan medios en Argentina, no que sobran, que faltan más. Y sobre todo medios que tengan independencia real en términos discursivos, ¿no? Que no dependa ni de un partido político, ni de un gobierno, ni de una empresa o de grupos económicos, que fuera independiente en un sentido del serio, ¿no? Y eso es algo que también pudimos construir, estamos muy orgullosos y nos gusta que sea no solamente que nos haya pasado a nosotros, sino que yo decía, la idea de demostrar que se podía, porque si uno demuestra que se puede, otros pueden hacerlo, y eso es lo más interesante de todo, que esa experiencia puede ser repetida por otros comunicadores. Y como último tema respecto a la radio, que no es el tema que vamos a hablar acá, pero es inevitable que cuente algo para después hablar de la editorial que fundamos, porque está íntimamente vinculada a la radio. También nos parece muy interesante, y por suerte empezaron a surgir otros medios en los últimos años con esta misma característica, que es
que sean comunicadores, cuando digo comunicadores me refiero a periodistas, a conductores, a gente vinculada a los medios que trabaja, que le gusta, que utiliza la palabra, que sean esas personas las que además son los dueños del medio de comunicación. Y eso también vuelve a girar. En los últimos años discutimos mucho sobre el medio de comunicación en nuestro país, de un lado, del otro, en la ley de medios y demás. Pero no se ha discutido tanto, me parece, esta idea de que no necesariamente un medio de comunicación lo tiene que hacer, insisto, de vuelta, alguien que poner una empresa o alguien que viene de otro rubro y que además tiene una radio, ¿no? Como una especie de diversión, sino que lo más sano que queremos nosotros es que, como cualquier otro ámbito de la vida, lo mejor es que un medio de comunicación tenga al frente periodistas, comunicadores, va a ser mucho más genuino, ¿no? Va a haber un interés ahí volcado efectivamente en términos de calidad, en términos también de responsabilidad, ¿no? Cuando la misma persona o las mismas personas que son los dueños del medio son los que además están al frente del micrófono y todos los días defienden lo que dice con su palabra, bueno, ahí la cosa se vuelve más, al menos adquiere, me parece, una transparencia mayor. Así que un poco la apuesta genérica en general de Futurock venía por ese lado, y lo que pasó es que esa radio que fundamos en el 2016, para el 2018, ya habíamos logrado un montón de cosas, teníamos una audiencia importante, habíamos creado también algo que también era muy novedoso en ese momento y por suerte ahora varios medios lo adoptaron, que es que parte del financiamiento de nuestro medio sea de los propios oyentes, que todos los meses hacen un aporte voluntario a la radio, que nosotros lo llamamos comunidad, y a esos oyentes los llamamos socios, porque los sentimos que son parte del proyecto, porque lo sostienen. También eso nos dio una libertad enorme, fundó también una idea de que podíamos tener financieramente, económicamente, productivamente una independencia real. Como todos los que estamos acá sabemos que para ser independiente hay que serlo también económicamente, ¿no? Si no queda medio en las palabras esa independencia. En nuestro caso logramos hacer eso y queremos también que va a ser muy bueno si en un futuro cada vez más los medios se sostienen de esa manera, porque entonces la relación entre quien escucha, quien consume determinado medio y el medio va a ser una relación directa, porque ese medio va a tener que esforzarse cada vez más porque esos oyentes además sean parte de su sostén económico. Veníamos con todo eso en la radio y en el 2018, algunos recordarán que empezó subió una ola que ya venía por ahí del 2015, una menos de esas manifestaciones vinculadas al movimiento feminista. Eso empezó a tener un cauce cada vez más importante y ahí nosotros de la radio tuvimos una idea sobre nuestro público que también estaba muy vinculado a nuestro público, y las conductoras de nuestra radio estaban muy vinculadas al movimiento feminista y las demandas que estaban en relación a eso. Nos parecía que había un discurso muy potente desde los medios, de la misma sociedad, discusiones entre las familias, ¿no? Vinculados a los derechos de las mujeres, a la necesidad de terminar con las prácticas patriarcales, o por lo menos intentar empezar a cambiar eso, y que al mismo tiempo era todo un discurso nuevo, o que llegaba a la gente como una novedad, pero que tenía toda una historia de lucha de cientos de años de la humanidad, de las mujeres, por liberarse, por construir su lugar en el mundo, y que faltaba algún texto, un texto que reúna muchas de esas experiencias en términos de textos feministas o previo al feminismo, pero que hablaban de esto, de las luchas de las mujeres por superar la opresión, ¿no? Y ahí imaginamos ese primer libro que se llama Lecturas Feministas, que era un texto que recopiló David Borrelli, periodista que estaba trabajando en ese momento en la radio, poeta además, y que con ella desarrollamos ese libro. La verdad que no pensamos abrir una editorial,
si no, se nos ocurrió ese libro funcionó mucho en este contexto que les digo, y eso le dio la pauta de que había algo ahí para profundizar y para crear. Además de la radio, que ya estaba crecida, que tenía todos estos logros que les había comentado antes, empezó a surgir a partir de este libro una idea de que podíamos encarar un proyecto editorial. ¿Por qué el proyecto editorial es de lo que me interesa hablar, compartir con ustedes un rato hoy? Les doy algunos datos básicos de la editorial para que no la conocen, que está acá. Fuimos invitados, agradezco muchísimo la organización del Festival del Libro que nos dio una invitación para que tengamos un stand con los libros de Ediciones Futurock. La editorial que surgió, ese primer libro fue en 2018, que les cuento. A partir de ese momento nosotros construimos 25 títulos distintos. Desde el 18 para acá vendimos unos 56.000 ejemplares. Y nuestro fuerte es los textos de no ficción, ¿no? Sean de investigación, de crónicas, pero también empezamos a tener un premio nacional de novela donde empezamos a publicar ficciones. Pero ¿por qué si armamos una editorial? ¿Qué es lo que estábamos buscando ahí? Hay una idea, ¿no? Que creo que todos la podemos tener, que es un poco paradójica, que es que hoy, sin dudas, es el momento donde más se lee en la historia de la humanidad. No cabe duda. Primero por un dato global, mundial, de las últimas décadas ya, que la tasa de alfabetismo fue creciendo durante todo el siglo XX, ¿no? Antes leía muy poca gente, ahora es más o menos normal que casi todos los países del mundo las tasas de alfabetización sean mayores al 90%, lo cual habla de que el acceso a la lectura y la escritura es algo generalizado. Eso parece una obviedad, pero es un dato bastante nuevo para la humanidad, ¿no? La escritura tiene miles de años y los últimos, diría, 60, 70 años se consolidó esto que estoy diciendo. Es un dato muy nuevo, que casi todos podemos leer y escribir. Sobre eso vino el cambio tecnológico de los últimos años, que hace que seguramente todos los que están acá, los que tenemos algunos años, escribamos mucho más ahora que antes de los teléfonos. ¿No? Antes del teléfono, de los teléfonos estos con WhatsApp y demás, la escritura estaba más reducida, escribías para, qué sé yo, o efectivamente los escritores, o la gente de alguna manera vinculada, no sé, a la docencia, los estudiantes, tenían una agencia de escritura por sus obligaciones laborales, pero después el común de la gente podía pasar bastante tiempo sin escribir. Hoy eso ya es más raro, solamente por usar el WhatsApp uno escribe más y lee más. Si a eso le sumamos todas las redes sociales, donde al final estás leyendo todo el tiempo, aunque sea el diagonal, títulos, los portales, nunca se leyó como ahora. Bien. Ahora, podríamos también concluir que nunca se leyó tan mal como ahora. ¿En qué sentido? Acá ya empieza una cuestión más valorativa, que es... Yo ahí tengo como un recuerdo de juventud. Yo siempre de chiquito me gustaba leer los diarios y vincularme con las noticias y la información. Ahora además me dedico a eso y yo puedo decir que leo entre, no sé, los portales argentinos. Tengo un programa de política internacional, así que tengo que leer portales de afuera, blogs, newsletter, no sé, leer 20 o 25 cosas distintas. Cuando era adolescente, a mi casa se llevaba el diario todos los días y yo leía un diario, porque después no existía internet. Es evidente que ahora leo más. Los que tienen mi edad o de mi edad para arriba y leían diarios de papel, la lectura de diarios de papel en muchos sentidos era mucho más profunda de la que tenemos ahora con los portales, ¿no? Tenías que leer una nota entera, te tomabas un tiempo, ¿no? El diario te obligaba en el sentido de
sea desayunando, lo que sea, pero dedicabas por ahí 40, 50 minutos a la lectura de un diario. Hoy eso no existe. Entonces digo este ejemplo para no tomar cualquier otro, ¿no? Respecto a los libros y demás. Quiero decir, me parece bastante evidente que ahora se lee más, que se lee peor. Cuando digo peor me refiero a que se lee más liviano, insisto, con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales y los portales que te obligan a esa lectura muy de diagonal, te la pasas leyendo títulos y bajadas, difícilmente una nota completa. Hay una discusión sobre esto, pero es bastante evidente que ese tiempo de lectura hace que después la lectura de otro tipo de materiales y de libros, en términos de tiempo, esté más reducida. O sea, esto es un problema. Insólitamente o no, o un rasgo de inteligencia de la humanidad extraño, hace unos 15 o 20 años había una idea muy marcada, sobre todo en los inicios de internet, esos primeros años, de que el libro era el formato que iba a desaparecer. Ya había desaparecido, bueno, el diario, el papel estaba ya en proceso de retroceso, pero también pensé en los discos, los CD, ¿no? Como la digitalización avanzando con todo, y lo que quedaba ahí perdido era el libro. Decía, el libro nada, la gente no va a leer más, o se va a imponer la lectura digital de pantalla, que obviamente es recontra importante y existe, y eso va a desplazar al libro. Y no ocurrió. No ocurrió. No es que no ocurrió en Argentina, no ocurrió en ningún lugar. Los libros siguen existiendo. No solamente siguen existiendo, sino que el formato papel sigue siendo el preponderante. Eso ya da una idea, me parece interesante para pensar un programa de lectura y en lo que venía a contarles yo en relación al proyecto de nuestra editorial, de que hay algo ahí para pensar interesante, porque no pareciera ser solamente que el libro está aguantando un poco más que los otros instrumentos o tecnologías que hablaba antes, sino que pareciera que el libro tiene un valor que no encontramos en los otros lugares y que en las otras plataformas, y que por lo tanto su vida por lo menos no aparece amenazada en el corto plazo, lo cual es una excelente noticia, porque cuando decíamos que leemos mal ahora, todo esto que estoy diciendo, y vuelvo a la experiencia que algunos de ustedes, o muchos o todos tendrán, cada vez que agarras un libro, pasa otra cosa. Y esto, hasta independientemente de qué libro, ahora hablaremos un poco de eso, pero solamente la lectura de un libro ya es como que genera una pausa, ¿no? Que es exactamente lo contrario al que genera la lectura en pantalla, en las redes sociales, que te genera cualquier emoción, menos el de la pausa, ¿no? Más bien el acelere, la ansiedad, el consumo medio rápido. El libro, sea de lo que sea, insisto, ya te genera una situación de, bueno, estás 5 minutos, ¿no? Que agarras un libro y haces así, y listo, ¿no? Necesitas leer, necesitas entender, necesitas ver el índice, necesitas, bueno, necesitas terminarlo. Bueno, si no te gusta no, pero en general uno termina los libros. Y todo eso activa una serie de cuestiones que son interesantes registrarlas, ¿no? En términos de pensamiento, en términos de posibilidades de creaciones nuevas. Es muy raro leer un libro y que no te haya despertado ideas. Casi imposible. Y cualquiera que haya estado un rato en Instagram, como me pasa a mí, vos terminás de scrollear las historias y no te quedó nada, ¿no? No es que le salís mejor. Pero los libros casi siempre no salen mejor. Entonces la editorial creo que a un punto tiene todo eso adentro y algo más todavía, que es, nosotros tenemos una intención de lectura, o sea, la editorial es una propuesta de lectura, es proponerle a quienes estén interesados en una serie de libros y no en otros, ¿no? En términos de temas, en términos de problemas, de autores. Nosotros ahí lo que fuimos armando, primero nos empezamos a publicar a la gente que estaba cercana a la radio, que
distintas razones teníamos autores y muy buenos. Algunos de ellos no lo sabían porque era la primera vez que escribían, pero funcionó muy bien eso. Después nos dimos cuenta que eso no alcanzaba y fuimos empezando a expandirnos. Pero siempre con la idea de que los libros que publicáramos dijeran algo sobre el mundo en que vivíamos. También hay algo ahí interesante, y esto como que hago un zoom todavía más fuerte sobre la experiencia nuestra. Nuestra editorial, yo les decía, se especializa en, sobre todo libros, lo que se cataloga en el mundo editorial no ficción, ¿no? Estos son libros de política, libros de cultura, libros que hablan del mundo, ensayos, crónicas. Y hay algo ahí que tiene que ver también con una propuesta, porque acá le tenemos a Fer Duclos, que más tarde va a estar dando una charla, que es periodista en las redes y que publicamos 2 libros de él ya, de viajes. Y fue interesante porque me parece que ejemplifica esto que digo de los distintos tipos de lectura. Fer hacía y hace algo que es muy bueno en Twitter, lo cual ya parece una contradicción. Muy bueno en Twitter. ¿Hay algo muy bueno en Twitter? Sí, los hilos de Fer. Y no mucho más. Pero Fer estaba de viaje, ¿no? No voy a exponer mucho por lo contrario en su charla, pero bueno, empezó a contar cosas que veía, pero la contó de una manera que implicaba un contexto. No era solamente contar que estoy pasando yo, que sí, ¿no? Eso es un poco lo de las redes, ¿no? La selfie, estoy acá, qué capo, mirá. No, si yo contaba, estoy en este país, que tiene esta cultura, que tiene estos problemas, que esto está buenísimo, que esto no, hablaba con gente, iba a la historia. Entonces, claro, y eso empezó a generar un público. Entonces, cuando nosotros en la editorial, que teníamos unos pocos títulos en ese momento, todavía, pero estábamos empezando a generar, mira, esa segunda instancia de publicar a gente de afuera de la radio, lo contactamos y bueno, justo en situación de pandemia y demás, se pudo concentrar y darle un tiempo importante a ese primer libro, en realidad su segundo libro, y ahí pudo condensar una experiencia, ¿no? Y para eso tuvo que tener tiempo, tuvo que poder dedicarle meses de trabajo, que es lo otro interesante. Un libro es difícil. Cualquiera que haya escrito un libro o pretenda escribir un libro sabe que parece como subir una montaña, que es muy distinto a, de vuelta, opinar en Twitter o escribir un artículo. O sea, un libro implica una idea grande que vos querés llevar a cabo, una extensión a que pueda escribir 300.000 caracteres, ¿no? Es un desafío. Y al mismo tiempo, nosotros ahí empezamos a entender un poco cuál era la función de la editorial, que era efectivamente ir a buscar cosas que fueran, además de novedosas, donde al lector, a la lectora le devolviéramos algo, o sea, que hubiera de verdad una riqueza que uno quisiera publicar. Nosotros nunca nos regimos por otro parámetro que ese. Nosotros no es que publicamos cosas que creemos que van a vender o que estamos buscando cómo pegarla, sino estamos queriendo decir algo. Y en ese sentido eso nos fue ordenando y me parece que es una forma de direccionamiento muy noble, que es tratar de aportar algo, ¿no? Pasó con esos libros de Fer, pasaron obviamente con los demás títulos que trabajamos, algunos vinculados a la historia, otros, como les decía, vinculados a temáticas como el feminismo, otros a la música, etc. Y que empezamos a pensar cómo hacer para publicar ficción, porque la cuestión de una editorial, y estos títulos de no ficción tienen una carga, ¿no? Es una comunicación más simple, en el sentido de que vos decís, bueno, este libro trata de tal problema, la gente conoce ese problema, porque no conoce al autor, pero está un poco comprando ese interrogante,
esa pregunta. En los libros de ficción, una novela de alguien que no es conocido, bueno, ¿qué referencia tenés? El mundo está lleno de novelas y de novelistas, ¿no? Hay una cantidad casi infinita. Hoy además, volviendo a la cuestión tecnológica, casi que está el acceso a cualquiera bajarse cualquier novela gratis que haya escrito cualquier... Bueno, es complejo el asunto de la ficción. Y ahí se nos ocurrió que lo que podemos hacer era instituir un premio para darle un premio de novela donde llegaran un montón de novelas que no habían sido publicadas y un jurado eligiera a una ganadora y publicar ese trabajo. Es otro paradójico que estoy contando es casi una novedad, todos sabemos lo que es un premio de una novela. Ahora en Argentina casi no existe el premio de novela, siendo la tierra de grandes novelistas, de grandes escritores, de grandes escritores. Allá nomás hacemos el raconto con unos amigos de los premios que había a nivel nacional de novela, donde al autor le dan un dinero como premio, como valoración de su trabajo. Son contados el Fondo Nacional de las Artes, el Premio Clarín, alguno más, de premios nacionales, ¿no? De novela, de cuentos, eso hay poesía, hay más. Hay muy pocos. Y entonces dijimos, bueno, por ahí, en esto que yo les contaba antes de pensar la editorial como una máquina de producir pues, productos culturales que valgan la pena, pensamos que un premio podía servir para muchas cosas. A la editorial, en términos más egoístas, será, bueno, cómo hacer para tener un libro y una novela que efectivamente sea muy buena y que además esté legitimada frente a la gente. Y si vos haces un premio, esa novela, la que ganó, evidentemente pasó por un filtro importante, fue elegida frente a muchas otras novelas que no. Y del otro lado, era decirle a todos los que escriben y quieren ser escritores, tienen novelas, era darles un espacio donde mostrar su trabajo, que es algo súper importante. Y como le decía, si en la Argentina existieran 50 premios de novela, pues diríamos, bueno, uno más, uno menos. Pero habiendo tan poquito, y es un trabajo muy solitario, el del escritor, totalmente impago, salvo que su libro efectivamente después pueda ser publicado y vendido, pero en general es una tarea donde está lleno, ¿no?, de historias de los escritores que tienen que hacer otras cosas para vivir, porque nadie les paga por ese trabajo. Me enteré también hace poco que, por ejemplo, el propio Borges, el primer libro, la edición, se la pagó el papá. Así que si a Borges le pasó eso, imagínense al resto de los escritores. Bueno, entonces, eso, nos pareció que la creación de un premio era poner también un mojón cultural y decir, bueno, esto es importante. Obviamente esto lo pueden hacer un montón de fundaciones y editoriales que no lo hacen. Los perspicaces se estarán dando cuenta de esto, ¿no? Che, hay un montón de editoriales muy grandes en este país. ¿Por qué hay 3 premios Nobel solamente? Y bueno, nosotros siempre buscamos, nos parece también que la construcción que hacemos desde la radio o desde la editorial siempre tiene como premisa construir algo, dejar algo, ¿no? Y ese premio se instaló muy rápido, tenemos la 3ª edición ya, y eso nos permite también construir un catálogo entonces de ficción, de libros que con esa legitimidad de haber sido ganadores de esos concursos, después se publicaron y el público los recibió súper bien. Y ahí fuimos armando, estamos empezando, somos nuevos. La editorial en 2018, tiene 5 años, la red tiene 7, pero ya pudimos ir construyendo todo un camino interesante. Y por último, esto como cuando pensaba la charla, y ahí estoy siempre una cuestión de cuánto puede repetirse la experiencia o no. En el caso nuestro, a la editorial le va bien, es una editorial ya de tamaño medio, apoyada por una radio, lo cual es algo muy extraño. De hecho, nosotros no tenemos, por lo menos, conocimiento de otra experiencia que sea igual, de un medio de comunicación fundando además, de una radio en particular fundando además una editorial. Para nosotros nos parece súper orgánico y lógico. Pero
pero es verdad que es una experiencia difícil de trasladar. Lo que creo que no es tan difícil de trasladar es detectar, por un poco lo que decíamos antes, con esto ya voy cerrando, en todo caso si alguien quiere hacer una pregunta abierta a eso, es que vivimos en un país, y esto voy a decir cosas que me parece que van a contramano de lo que queremos, o de lo que primero se nos aparece. Es un país completamente ávido de cultura, y no son palabras estas, porque estos 56.000 libros que vendimos nosotros, alguien los compró en el millón, y fueron todos argentinos. Las 500 novelas que nos llevan todos los años, de 500 escritores, son 500 argentinos que se la pasan escribiendo, y aún con tanta marea, no teniendo nadie que les pague, ni siquiera, en el mejor de los casos, imaginando una publicación lejana, ahí están produciendo sus cosas. La comunidad de oyentes nuestra, que es una comunidad muy grande, que banca nuestra radio, también habla de una sociedad que quiere medios de comunicación mejores, que los representen más, que no les llenen de la cabeza, que les hablen de un lugar más amoroso, propositivo en todo caso, pero nunca pensando que hay argentinos a los cuales hay que eliminar. Y yo creo que eso es reproducible por cualquier experiencia cultural, esa idea, esas ideas. No es lo mismo suponer que uno vive en un país opresivo, donde toda la gente es individualista, que todo es una cagada, que no se puede hacer nada, o pensar en un país que permitió a un grupo de comunicadores que no teníamos un mango, que no veníamos de ningún lugar, construir una radio, construir una editorial, que esa editorial, siguiendo con esto, haya podido construir un catálogo, una viabilidad económica, una cantidad de autores. Me parece que habla de una potencia argentina vinculada a la cultura, vinculada a la producción intelectual, vinculada al pensamiento, que es muchísimo más fuerte de lo que nos venden que somos, y muchísimo más fuerte de lo que nosotros mismos creemos que somos, me parece. O sea, hay algo, yo creo que para cualquier tipo de emprendimiento hay que tener una especie de orgullo primero de quiénes somos, de qué país tenemos, de qué potencial tenemos, y registrar, porque es muy fácil, y de vuelta los medios, las redes sociales siempre te invitan a ver no solamente lo peor, sino a deprimirte, ¿no? La idea de que es la peor de las sociales, estar deprimido, quien está deprimido no puede hacer nada. Y creo que ojalá ejemplos como Futuro y tantos otros que hay sirvan para mostrar que eso no es así, que nuestro país, más allá de circunstancias o económicas o políticas o lo que sea, es un país con una masa impresionante de gente queriendo hacer cosas que están buenas, apostando por la cultura, no dejándose estar, y sobre todo además no solamente una actitud de sacrificio, sino que además logramos hacer cosas, y eso me parece que tenemos que internalizarlo. Así que bueno, nada, yo cierro acá, les agradezco por haber escuchado. Federico Vázquez, nuestra segunda edición del Festival del Libro, gracias por... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Sí? Ahí, a ver, pará, ahí vamos. Pará. Bueno, dale, a ver, anda Martín y ahora vamos con vos, dale. Solá, en la charla anterior, mencionó algo que tiene que ver con el pago a los escritores, que lo hacen las editoriales grandes cada 6 meses. ¿Ustedes han podido innovar con eso también? ¿Han tenido que someterse a las grandes, porque hay monstruos, ¿no? En lo que es eso. ¿Han tenido que someterse a las reglas del mercado o han podido innovar en eso también y en los canales de distribución? Bien, gran pregunta, gracias. Yo no me fui a temas tan concretos o técnicos por nada, sino por ir a cosas que no interesan a todo el mundo, pero la pregunta está buenísima. Mira, sí, logramos, primero por nosotros
al principio pudimos incluso no estar, primero no estábamos en librerías, hacíamos una venta directa. De vuelta, insisto, como tenemos una radio, tenemos un lugar del cual comunicar y dar publicidad a los libros nuestros, nos costaba más fácil eso, ¿no? Una editorial independiente que no tiene una radio atrás, necesita la difusión medio sí o sí. Nosotros pudimos saltear ese camino al principio. Y eso nos permitió un margen, pues no lo saben todos, pero la distribución y las librerías del porcentaje de lo que ustedes pagan por libros se queda entre más o menos el 50%, o sea, y el otro 50% es el editorial, el autor, bla. Eso nos permitió hacer acuerdos mucho mejores. Nosotros hoy tenemos distintos acuerdos, pero todos arrancan arriba del 15% para los autores, cuando históricamente los editoriales no dieron nunca más del 10%, ¿no? Estamos en el 15, el 20, unos más, unos 25, depende de distintos criterios, pero los autores, nosotros siempre quisimos reconocerle un porcentaje más importante porque la editorial lo podía hacer y porque nos parecía justo. Y después, ahora sí, ya más crecidos, empezamos a también distribuir en librerías. Primero porque el sistema de librerías en Argentina es algo fantástico, increíble, es una cosa muy interesante de cómo funciona y cómo sobrevive, aún con las cadenas y demás. También existe un circuito que nosotros le empezamos a vender a unas 200 librerías en todo el país, mientras hacíamos la distribución propia de capital, o sea, 200 sin contar Buenos Aires y Sama. Y ahora nuestro libro está siendo distribuido también por una distribuidora amiga que se llama COP, que reúne ciertas editoriales independientes, y eso nos permite también tener un seguimiento, porque todo el chiste acá es que las grandes distribuidoras, en general, bueno, a las editoriales, digamos que muchas veces no las tratan bien. En nuestro caso eso no pasó, pero fuimos haciendo esa progresión que te contaba, y eso sí, la verdad nos permitió pagar mejor a los autores y también tener un control más efectivo de los libros, ¿no? En cuanto a que lleguen a la gente, también que el precio del libro nuestro sea más barato que el de otros libros, porque lo que buscamos es eso, más que venderlo caro, vender mucho. Así que bueno, nada, por ahí va la cosa. Gracias. Gracias, Martín. Una gran pregunta de un gran periodista. Acá teníamos otra, ¿no? Sí. Por ahí la pregunta es más por ahí enfocada en el caso por ahí de Futurock, que ustedes tuvieron en su experiencia, quizás después hablarán en otra charla sobre nuevas tecnologías, pero desde la forma de cómo promueven los diferentes libros y los diferentes autores, usan por ahí lo que es el medio como elemento de marketing, digamos, la radio, y hacen esa conexión entre editorial y radio para promover los libros. Sí, totalmente. Por eso, como yo decía, es trasladable la experiencia de nuestra editorial. Bueno, tiene esta particularidad que yo entiendo que una editorial normal no tiene. Nosotros la radio la usamos un montón, la editorial es parte de la radio, es la misma empresa. Y cada vez que sale un libro, la radio está ahí siendo el primer lugar en el cual se emite y se difunde. Lo que pasó en los últimos años también es que eso sigue existiendo, pero también empezamos, la editorial empezó a tener también una legitimidad propia. Entonces, diría que ahora son los dos carriles, es la radio, pero vamos por un ejemplo para ver de qué manera está integrada. Vuelvo a nuestro amigo Ferrugh López, que está acá. Con él hicimos el libro que les contaba y después hicimos un segundo libro y ahora estamos haciendo un espectáculo con Fer, producido también desde Futurock. Entonces, en realidad lo que buscamos siempre que sea lo más orgánico que todo potencie todo, es un poco, ¿no? Apoyar cada instancia. Entonces eso nos permite hacer algo de vuelta en una editorial, porque no se hubiera aburrido o no hubiera cómo producir un show de un autor. Entonces, por ahí ocurrido no, pero para afuera, por ahí. Entonces, en nuestro caso, también de vuelta, contando con la radio, la posibilidad de comunicar, también de sostener a los autores en términos de apoyarlos. Muchos autores además hacen cosas en la radio, son columnistas, bueno, todo va siendo como
diría más bien como tiene características como de un movimiento cultural, ¿no? Que es un poco, parece que queremos crear al final, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, pero yo vi una mano levantada ya. Sí, dale. De acuerdo a tu experiencia con lo que es la radio, la editorial, ¿te costó ganar público y eso? ¿Y qué consejo le daría a aquellos que quieren empezar a tener un medio de comunicación o una editorial o algo de eso? Bueno, esa parte siempre es interesante, aunque no siempre tiene el temor de defraudar cuando empieza a dar las recetas, ¿no? Porque puede decir, bueno, ¿cómo se hace la torta esta tan linda que mostraste? ¿Cómo? Algunas cosas se pueden decir, o sea, algunas cosas son posibles de trasladar, y hay parte de la experiencia que es intrasladable, ¿no? Como nos pasa a todos en nuestra vida. Hay algo que no sé. De lo que sí sé, de lo que estoy seguro, digamos, de lo que me animo a decir como, comillas, un consejo para emprender un medio de comunicación, para emprender algo vinculado a la difusión cultural, como puede ser una editorial. Yo diría que lo primero que hay que pensar es no tanto en uno, ni lo que uno quiere hacer, sino al que quiere llegar. O sea, detectar qué es el aporte que vos querés hacer. O sea, o el aporte no es solamente mis ganas de ser alguien o de comunicarlo, sino el aporte es un aporte cuando el otro dice, che, está bueno, ¿no? Cuando hay otro alguien que te valida, cuando vos hablas de la audiencia, cómo construir la audiencia. Ese es un poco el asunto. En el caso nuestro, nosotros lo que detectamos, lo digo muy rápido, cuando empezamos la radio, es que había una cantidad de gente con ciertas ideas culturales, políticas, de cómo debe ser el mundo, que no tenía que escuchar. Era tan simple como eso. Que era gente parecida a nosotros, lo que nosotros nos imaginábamos. Y efectivamente eso ocurrió, después lo contratamos. La radio empezó a tener audiencia porque esa gente, los medios que existían hasta ese momento, dicho muy a lo bestia y muy rápido, los medios están pensados para gente mucho más grande, en general, por el modelo más obvio es la televisión, ¿no? Que sigue pensando en un público muy mayor. Las radios en general también, y cuando son radios de jóvenes, como era nuestro caso, dicen, para los jóvenes, programas de boludeo, no usamos la palabra, ¿sí? Eso. Y la verdad que nosotros decimos, la verdad que hay, se podría, seguramente hay gente joven que además quiere escuchar información, análisis, que le interesa cómo le va a la Argentina, que le interesa las luchas sociales, el ambientalismo, el feminismo. Y efectivamente pasó. Entonces, el consejo es, y bueno, a ver, ¿con qué vas a conectar? Yo me haría esa pregunta de cualquier proyecto, ¿con qué interés del otro lado vas a conectar? Y eso me parece que sí es reproducible en cualquier instancia. Una ciudad grande, una ciudad chica. Yo insisto con que Internet también posibilita que esas fronteras, la verdad, que se incluyen mucho más que antes, ¿no? En términos de medios, en términos de oferta cultural. Hoy la verdad que nosotros, si bien somos una radio de Buenos Aires, porque estamos ahí, y los que hacemos la radio vivimos ahí, el 60% de nuestro público no es de Buenos Aires. Y la verdad que la explicación es simple. Escuchar la radio da igual donde estés. Y además, si nuestra radio nos cuidamos de hacer dos o tres cosas, como no hablar del tránsito del microcentro, como no le importa, ni a nosotros nos importa, como menos le importa a alguien que no vive en Buenos Aires, y no enfrascarnos tampoco en cuestiones así porteñas. La verdad que nos parecía interesante como agenda. Me parece que con hacer eso ya haces algo que a priori le puede interesar a cualquiera. Y efectivamente pasó eso. Entonces yo también, como segundo consejo, diría, hay que poder pensar en términos grandes, porque hoy hay posibilidades tecnológicas de que el mensaje que uno quiera dar se amplíe. El punto es decir algo o distinto o algo que otros lo vean como válido. A mí lo que no me gusta son los medios que están hechos solamente pensando en el que los hace, ¿no? Como una actitud medio más de capricho que de servicio, o de búsqueda, de conexión. Hasta ahí llego. Después, cada uno tiene que hacer su camino. Gracias, Federico Vázquez.